Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde os mostramos que un mundo mejor es posible. Y hoy, bueno, en este programa, que lo vamos a hacer de otra manera, hoy vamos a ponernos un poco delirantes. Os hemos hecho una pregunta y ahora veréis por qué lo de delirantes. Os hemos hecho una pregunta sobre el futuro, sobre cómo imagináis vuestro futuro y qué debería pasar para que el futuro no dé miedo, que a veces da un poco de miedo, sino que nos dé y nos infunda esperanza, porque bueno, este programa, Noticias Positivas, va precisamente de eso, de imaginar mundos mejores que debemos hacer posible y a ser posible precisamente en un futuro no muy lejano. Si queréis, esto va un poco del derecho al delirio. A ver si aprendemos a delirar y a ver si aprendemos del maestro. Vamos a aprender qué es eso del derecho al delirio en palabras de quien inventó esta bella expresión. Aquí tenéis a Eduardo Galeano. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá
algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Pues sí, delirar en el mejor sentido de la palabra para construir futuros, por lo menos que se parezcan un poquito a lo que decía Galeano en esta intervención de hace unos años, porque ya Eduardo Galeano lamentablemente no está con nosotros en persona, pero sí en sus libros y también, bueno, no me acuerdo de qué libro es este texto. Tengo la mayoría de los de Galeano en mi biblioteca particular, pero sí que tengo muy claro el mensaje. Podríamos estar hablando de todo lo que dice aquí, porque cada frase da para un comentario o da para muchísimas reflexiones, ¿no? Me acuerdo cuando, bueno, evidentemente esto ya tiene unos años y el libro, pues a lo mejor es de los años, ya os digo que no me acuerdo de qué libro es, si será del libro de los abrazos o de Patas arriba, la historia del mundo al revés, o de qué libro será. Pero, claro, él dice que la televisión ya no será el centro de la casa, ¿no? El lugar al que van todos ahí a reunirse alrededor de la televisión. Ahora, claro, ahora no es la televisión, ahora es peor, es mucho peor porque estamos todavía más aislados, porque todos tenemos un móvil o una tablet de la mano, sobre todo un móvil, que hace que ya ni siquiera haya un lugar de reunión que nos absorbe a todos, sino estamos cada uno ya absorbidas en nuestro universo muchísimo más pequeño y ya ni siquiera vemos algo juntos, quiero decir, ¿verdad? Estamos todavía muchísimo más desconectados incluso que cuando había una sola televisión, porque ahora cada uno tiene su particular televisión y su particular microcosmos, ¿no? El delito de estupidez también, del que habla en este vídeo. Delito de estupidez que posiblemente yo creo que Galeano estaría de acuerdo conmigo en que ese delito de estupidez lo está cometiendo toda la especie humana, porque estupidez es lo que estamos haciendo esta generación que vive en un mundo que, por ejemplo, tiene todas las herramientas técnicas y todos los conocimientos para diseñar un mundo mucho más justo, ¿no? Somos la única generación, quizá, que cuenta con los saberes y las herramientas que son necesarias y que permitirían, por ejemplo, acabar con el hambre en el mundo. Podemos hacerlo. Esto está más que estudiado. Tenemos las herramientas, los conocimientos, el dinero y la capacidad para hacerlo. Pero claro, eso implicaría que habría gente que no tendría tanto y tanto dinero y tanto poder, ¿no? Es decir, hay de sobra para que todo el mundo viva bien y para que nadie pase hambre. Pero no tenemos suficiente para, digámoslo así, la injusticia y el egoísmo de unos pocos que se llevan la mayoría de las cosas, ¿no? Y esto pasa así y esto no se reflexiona y esto no se piensa porque precisamente hemos creado una sociedad en la que llamamos nivel de vida al nivel de consumo, como dice Galeano en este vídeo, ¿no? ¿Cómo imaginar un futuro mejor
si somos incapaces de ni siquiera de divertirnos y de imaginar algo que conlleve una vida alegre y próspera más allá del consumo de bienes materiales, que al final es lo que está diseñado para crear insatisfacción, ¿no? El consumismo, más allá de que hablemos de si es más o menos razonable o más o menos profundo vivir del consumo de cosas materiales, es que al final es un sistema creado pues precisamente para que estemos insatisfechos. ¿Por qué? Porque si no, no seguiríamos comprando. Si mañana con lo que tú ya tienes en casa tienes satisfechas todas tus necesidades, ¿para qué vas a consumir otras cosas si vas a comprar más cosas, ¿no? Evidentemente siempre se te tiene que crear nuevas necesidades de consumo, siempre una más y nuevos objetos y nuevas cosas que necesitas comprar para ser feliz, ¿no? En una carrera totalmente alocada. Por supuesto, el único sentido de esto es la insatisfacción constante, ¿no? Es un delito de estupidez, porque no somos felices a pesar de que supuestamente estamos persiguiendo la felicidad todo el rato. También somos estúpidos porque lo que supone este sistema es que a pesar de que tenemos los medios materiales y el conocimiento y la técnica para vivir bien, estamos usando toda esta tecnología y todas nuestras capacidades para vivir cada vez peor, incluso para amenazar nuestra propia supervivencia. Y ahí está el problema del cambio climático, que es el delito de estupidez suma de la humanidad, ¿no? Galeano también hablaba de estas cuestiones. Dice una frase tremenda en este texto, ¿no? Dice la Iglesia que debes amar a la naturaleza de la que formas parte. En sus libros habla mucho, además de este concepto de lo sagrado, de lo natural, de lo que nos envuelve, de nuestra única casa común de este planeta, ¿no? Que es un conocimiento que los pueblos originarios de América Latina lo tienen muy claro, ¿no? Y él habla mucho en sus textos bueno, de esta conciencia y de esta sabiduría, ¿no? Que entiende que precisamente debemos amar a la naturaleza, porque es que si no, es que no podemos vivir en otro lugar y es nuestra única casa, ¿no? Nuestra única casa en la que nadie debería morir de hambre porque nadie debería morir de indigestión, ¿no? Vaya delito de estupidez profundo. Básicamente aquí en este vídeo y en este relato hay muchas recetas para ese mundo que debemos poner del derecho, porque ahora vivimos en el mundo que está patas arriba, también en palabras de Eduardo Galeano. Y sobre estas cuestiones os hemos preguntado, precisamente. La idea era que nos mandarais, que nos habéis mandado por redes sociales y también si queréis por este programa en directo mandar comentarios para, bueno, pues para analizar un poco qué queremos de ese futuro, qué futuro queremos construir también, qué queremos construir para que el día de mañana no nos dé miedo, ilusión, perdón, quiero decir, no nos dé miedo levantarnos, sino ilusión, ¿no? Esa esperanza, ¿no? Que debe de ser lo que nos alumbra en el futuro, ¿no? Entonces, ante estas preguntas que os hemos dicho, por ejemplo, os hemos preguntado, pues, precisamente eso, ¿no? Cómo construir un futuro que os ilusione, que no dé miedo. Pues, por ejemplo, Xavier Alonso nos ha dicho que si no actuamos para ejercer un cambio en la sociedad, para que nos preocupe más la salud, el clima y la vida, para ser responsables de nuestras decisiones individuales frente al colectivo y para plantear un cambio en el modelo económico, mal futuro tendremos. Esto es así. En los comentarios que nos habéis dejado, es esa. Hay algo que está claro, ¿no? Veo mucho en vuestros comentarios que me interesaban mucho también porque quiero ver que no solo qué pienso yo, que es una noticia positiva y qué es ese mundo mejor que debemos hacer posible, sino quiero que me digáis también vosotras, la audiencia, qué cosas os interesan, ¿no? O qué pensáis que puede construir ese futuro mejor, ¿no? Y bueno, aquí vemos, Xavier es representativo de muchas otras opiniones que habla de salud, de clima, de la vida, de una vida digna, ¿no? Básicamente se habla de vida digna también ligado al tema de un cambio económico, un cambio social, un cambio cultural, ¿no? El periodista y buen amigo del programa, Carlos Sanz Matarranz, también habla un poquito en estas claves, ¿no? Él dice además que tenemos que trabajar
en el autoconocimiento, ¿no? Eso que decían de conócete a ti mismo, ¿no? Que decían los griegos, ¿no? Eso de conocerse a uno mismo, porque es muy importante. Básicamente, también habla un poco de eso Galeano, también nos está diciendo que nos conozcamos más a nosotros mismos, porque en el fondo sabemos que estamos cometiendo pues delito de estupidez, ¿no? Autoconocernos y realmente si nos conocemos veremos que muchas de las cosas que hacemos son estúpidas y que no nos hacen felices y que tenemos que parar la máquina, ¿no? Pues Carlos dice precisamente que el autoconocimiento en el que tenemos que trabajar nos tiene que servir para descubrir cómo podemos ser nuestra mejor versión al servicio de los demás. Al servicio de los demás, ¿no? Esa vocación colectiva. También habla de resiliencia y hay que reforzar la resiliencia, dice, y la autosuficiencia energética, alimentaria y financiera. Para lo primero necesitamos poner mucho de nuestra parte. Para lo segundo, trabajar las relaciones desde la confianza. Pero creo que es imposible si no damos primero el primer paso. Claro, él lo que quiere decir es que, claro que hay que trabajar en cambios para todas las personas, que afecten a todas las personas de manera colectiva, pero él sí que dice que primero hay que trabajar en este autoconocimiento, ¿no? Esto está muy bien decirlo porque es verdad que yo he trabajado mucho, he colaborado mucho con movimientos sociales y es cierto que se ve mucho no diré que sea muy generalizado, pero se da el perfil de la gente que parece que va aquí un poco, no solo por hacer cosas, sino por, casi os diría, en plan un poco bestia, por hacer terapia o por relacionarse con gente o por salir un poco de otras cosas más chungas, ¿no? Es verdad que hay gente que aparte de que haga cosas buenas, que están muy bien, pues se nota que necesitan trabajarse más individualmente. Que no digo que esto sea muy generalizado o que se ve siempre, pero que es un perfil que existe, ¿vale? Que simplemente digo eso. Luego también Jesús Iglesias Saugar, de Social Climate, ha dicho que una conversación clave nos dice, nos ha dicho en Twitter, que esto es clave, ¿no? Que este tema que nos plantea para él es clave en esta conversación. Y es que para elegir el futuro que deseamos, hay que tener claro que el consumismo ligado al crecimiento y a las desigualdades crecientes nos lleva al sálvese quien pueda, a Mad Max, y en la apuesta por la relocalización económica y cooperación solidaria por el bien común, que nos llevan a vidas humildes, pero compartidas y plenas. Es curioso porque tanto, bueno, o no tan curioso, tanto en lo que dice Galeano como en estos comentarios se ven cosas muy similares. Y sí, yo creo que es así porque es que precisamente de verdad que no hay tanta diferencia que no son cosas tan anormales, ni tan exóticas, ni tan extraordinarias las que necesitamos para ser felices, ¿no? Pero quizá cometemos ese delito de estupidez que hace que compliquemos lo fácil y que nos metamos en caminos vericuetos que impiden que precisamente logremos o por lo menos nos acerquemos a lo que realmente necesitamos y que al final es simplemente un entorno relacional sano, estar bien con la gente que quieres, tener, sí, las necesidades básicas cubiertas, tener un nivel de confort lógico y vivir en un mundo que no sea hostil, ni climáticamente, ni socialmente, ¿no? Yo creo que es tan sencillo como todo eso, ¿no? Y entonces, esto está bien. He visto otras muchas comentarios que es que van todos bastante en esta línea, ¿no? Es que en realidad siempre se ve esta necesidad de hacer un cambio económico, social, el tema del clima siempre sale, ¿no? Pero sí que han salido algunas cuestiones a raíz de estos comentarios que quería yo pues un poquito destacar y que también van a estar ya sabéis, en la revista de prensa que siempre hacemos todos los días. Entonces, aquí estamos. Uy, vamos a empezar por el final, si queréis, mejor vamos a empezar por el principio. Muy interesante porque Xavier Alonso precisamente nos ha dicho una cosita que sí que era un poco novedad en cuanto a los temas que tratamos, porque quizá no hemos hablado mucho de salud. Él hablaba de salud, clima y vida, ¿no? Y bueno, más allá de algunas veces hablar de la necesidad de
bueno, del derecho a la salud como derecho garantizado y que haya una sanidad pública como Dios manda, pues quizá a lo mejor deberíamos prestar más atención aquí en Noticias Positivas al tema de la salud, que lo ha nombrado Xavier y alguna persona más, ¿no? Y bueno, precisamente es que es curioso, ¿no? Porque ha comentado esto y me he encontrado esta noticia de esta misma semana. Bueno, la noticia es sí, de ayer, pero hace referencia a algo que se ha discutido hoy, que vamos, que está súper candente, ¿no? Esta noticia es del diario.es y bueno, lo que dice es que el gobierno quiere que las empresas garanticen la salud mental de sus trabajadores. Esto está en la nueva estrategia de salud mental para los próximos 4 años, desde 2022, ya pensando en el año que viene, hasta 2026. Y bueno, se supone que se ha aprobado esta mañana y presta atención a muchas cosas, a esta cuestión, también al suicidio. O sea, el suicidio también se va a abordar mucho, no solo el tema de la salud mental de los trabajadores. Sí que es verdad que creo que está muy relacionado. Y también esta nueva estrategia de salud mental admite las debilidades del sistema público, pero le falta a lo mejor al final en lo que son las partidas específicas, ¿no? Para el tema del sistema público de salud mental, ¿no? Cosas interesantes, bueno, dentro de esta cuestión es que las empresas van a tener que integrar en los planes de prevención. Todas las empresas tienen obligatoriamente por ley planes de prevención, lo que es en la salud laboral, pues también va a estar el tema de la salud mental, que ya de alguna manera está, yo estuve, bueno, he tenido experiencia, he estado en un comité bueno, en un comité de trabajo, en un comité laboral, en un comité, digamos, en una empresa en la que estuve un montón de años, en el comité de empresa, y también estuve en la parte de, digamos, de prevención de riesgos laborales. Y sí, es verdad que hay planes de prevención de las empresas y hay una parte de la evaluación de riesgos psicosociales, pero es verdad que a lo mejor no está muy desarrollada. Es cierto que tenemos una ley muy buena de prevención de riesgos laborales, sin coñas, de la mejor de Europa, de las mejores. O sea, tú la ves punto por punto esa ley y no tiene nada que envidiar a la que sea, a la que se os pueda ocurrir de los países más protectores y más renombrados en temas de salud pública, pues, yo qué sé, los países escandinavos o Alemania, desde luego no tiene nada que envidiar en cuanto al texto de la ley. Otra cosa es la aplicación, que las empresas se pasan la ley por el forro también. Que la ley es muy buena, ya os digo que sí. El problema que en este país, pues ya cuesta que haya un comité de empresa o un delegado sindical siquiera en una empresa normal, pues para que haya un comité, digamos, dedicados a la parte de riesgos laborales, ¿no? Lo que es la cuestión más específica de los riesgos laborales dentro de la parte sindical en una empresa, ¿no? Pero bueno, sí que se va a afinar más todavía en esta cuestión y quieren que haya planes de salud mental dentro de las empresas. Y bueno, desde luego el último borrador al que ha tenido acceso el diario.es de esta nueva estrategia de salud mental define el trabajo y el entorno laboral como un determinante de la salud mental de las personas y por eso va a obligar a las empresas a intervenir dentro de una estrategia integrada de salud y seguridad que tiene que abarcar la prevención, que es la parte fuerte de la legislación de derechos laborales en este país, en los referentes sobre todo a los riesgos. Está la prevención, también la detección temprana, el apoyo y la reincorporación o readaptación. Esto es muy importante. Ahí tengo aquí una pequeña opinión también relacionada con esto. Dice Moniquilla que tenemos que parar un poco el mundo y pensar y recapacitar para saber a dónde nos dirigimos. Habría que ser más conscientes de la destrucción del ser humano. Sí, en realidad, además esto va con esto en concreto que estamos hablando, ¿no? La cuestión de la salud mental, desde luego tiene que ver con el ser humano y la... Sí, es que una salud mental implica, pues desde luego, poder estar en el mundo de manera cómoda contigo mismo y desde luego cuando mentalmente no estás bien, sí que te sientes incluso destruido y cuando estás aturullado es verdad que te cuesta incluso pensar. Incluso ese ejercicio que dice Moniquilla de pararnos a pensar, ¿no? Porque si queremos un mundo mejor, tenemos que pararnos a pensar. A ser capaces de echar ese freno de emergencia, parar un momento y decir,
Claro, que estoy en esta rueda metido, pero ¿realmente esta rueda es necesaria? ¿Realmente me hace feliz? Es complicado, ¿verdad? Y esto además precisamente es complicado por el ritmo de vida en el que tenemos y gran parte del problema de ese ritmo es precisamente el ritmo laboral, que cada vez es más alto en todas las empresas, que estamos constantemente pum, 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 pum. Eso es así, siempre te piden el máximo y a ser posible te pagan el mínimo. Y claro, eso tiene riesgos y por eso es tan lógico, volviendo a este artículo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, por eso tiene que haber un compromiso en la actuación en este sentido. Otra cosa muy interesante de esta estrategia que va a entrar en vigor el año que viene, que también se va a prestar mucha atención y creo que es un escalón más dentro de este problema, precisamente el tema del suicidio, ¿no? Va a haber una línea estratégica exclusiva para la prevención de estas conductas en el plan por primera vez, lo cual está muy bien. Además, es necesario, como dice el artículo, que venimos del 2020, que ha sido un año muy duro con la pandemia, que registró la cifra más elevada de personas que se quitaron la vida. Por lo visto, aquí el diario, me imagino que esta cifra viene de fuentes oficiales, habla de 3.941 personas, ¿no? La cifra más elevada desde que se tienen registros. Yo no tengo muy claro los registros de personas que se suicidan, cómo son de fiables, porque siempre ha habido mucho tabú, se ha comentado mucho que en los medios de comunicación siempre se cortan a la hora de dar estas cifras de suicidios y tal, y dar números. Bueno, básicamente porque se piensa que esto podría causar una especie de retroalimentación del bicho, ¿no? Del monstruo, ¿no? Y a lo mejor aquí no se trata de hablar del suicidio como un suceso, que eso sí que creo que sería desafortunado por parte de los medios de comunicación, sino de hablar de que existe el problema y de cómo solucionarlo. Es algo similar a lo que sucede con el tema de la violencia de género, ¿no? Está muy bien que se hable de la violencia de género como problema para que entendamos el problema y para que actuemos y sepamos cómo solucionarlo. Está muy mal que cuando se hablaba de violencia de género, eh, bueno, primero que hace años no se hablaba, no existía el problema, era algo casi privado, o sea, no existía la violencia de género como problema social, ¿de acuerdo? No había esa visión. La violencia de género era algo como íntimo, algo de un problema casi incluso de pareja, como los que se pelean se desean, incluso aunque murieran las mujeres, que morían a punta pala, como ahora, y muchísimo más a lo mejor incluso. Entonces, bueno, dicen que no en las noticias solo el titular. A lo que voy, que bueno, al principio se empezó a hablar, lo cual está muy bien, que se hablara de violencia de género como problema social, pero el problema es que se hablaba sobre todo de violencia de género como algo como sucesos, como un suceso, como un crimen y tal, ¿no? Pero simplemente se ponía el énfasis en eso, en había muerto, cómo había muerto la mujer y poco más, ¿no? Pero no entendíamos el proceso que detrás de cómo funcionan los mecanismos de la violencia machista, cómo funcionan, o por ejemplo, necesitamos entender también qué es lo que ha fallado a nivel social, a nivel, por ejemplo, atención a esa persona, qué recursos tenía, si hay más casos en el entorno cercano, un montón de cuestiones, ¿no? Ahora se empieza a ver un trato de la violencia de género no como suceso, no como simplemente la noticia luctuosa de que alguien ha muerto, ¿no? Sino que se intenta abordar precisamente en los mecanismos, en cómo funciona la violencia machista, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿Por qué el patriarcado sigue ahí generando esos mecanismos de violencia que naturaliza, ¿no? ¿Por qué hay manadas? ¿Por qué hay una manada incluso judicial que protege a los agresores? ¿Por qué hay una cultura de la violación? ¿Por qué hay violencia vicaria? Todos estos términos, ¿no? Todas estas cuestiones que nos ayudan a entender la violencia de género. Pues yo creo que también como periodista creo que sucede lo mismo en el tema del suicidio. Creo que hablar del suicidio es simplemente como la gente se muere, se ha tirado por la ventana y que tenía problemas, eso no ayudaría y a lo mejor incluso sería contraproducente
Pero si se empieza a hablar del suicidio como problema que debemos solucionar y empezamos a hablar de las cuestiones que provocan que la gente, como decía Moniquilla, se destruya mentalmente, ¿no? Que una persona puede dejar de tener ganas de vivir, ¿no? Que es lo que nos lleva a suicidarnos, ¿no? Pues entendemos qué es lo que nos pasa en la cabeza, dónde están los procesos que nos pueden llegar a eso, las tensiones, las dificultades. Por un lado entendemos eso. Por otro lado, empezamos a saber más de los recursos que tenemos a nuestra disposición, a quién podemos llamar, con quién podemos contar, y encima contamos de hecho con más y mejores recursos públicos, que es de lo que se trata, pues entonces sí que será interesante hablar en esos términos, quiero decir, del suicidio. De hecho, todo esto, claro, todas estas cuestiones al final requiere de pasta, ¿no? Aquí también se habla de pasta, ¿no? Entonces, aquí hablan de compromiso de inversión por parte del gobierno en esta estrategia, porque ya os digo, no solo ya el tema suicidio, sino todos los temas que tienen que ver con la salud mental. Cualquier iniciativa en realidad que anuncies como una línea de actuación potente de cualquier gobierno requiere pasta. Entonces, de nada me sirve que tú hagas un anuncio súper potente de que vas a hacer no sé qué, que des una rueda de prensa desde Moncloa o donde sea, si luego la línea de actuación no incluye un presupuesto y una serie de recursos, no solo dinero, también personal y un montón de cosas para ponerlas en marcha. Aquí por lo visto por lo visto, ¿vale? Por lo visto hay un compromiso de inversión, aquí lo veis, compromiso de inversión por parte del gobierno de 100 millones de euros a 3 años, que se anunció hace unas semanas por el propio Pedro Sánchez, el propio presidente. Por tanto, entiendo que esto se va a realizar porque este señor solo lo pone en los medios de comunicación para dar las buenas noticias. Es su estrategia, bueno, en realidad la de todos los políticos, ¿no? Más la de este presidente que tiene un perfil muy presidencialista, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues sí, hizo esta intervención, es verdad, para ese plan de acción. Pero este plan de acción 2021-2024 dice el artículo que no encuentra reflejo en la estrategia e incluye recursos para prevenir y detectar conductas suicidas con un teléfono 24 horas, luchar contra la estigmatización y mejorar en general la atención a la salud mental en el sistema público. Bueno, la aprobación de esta estrategia vemos que era muy importante porque la actual lleva caducada desde 2013. Desde 2013. Bueno, claro, 2013 gobernaban los que mandaron a Íñigo Rejón al vete al médico. Entonces tampoco nos va a extrañar mucho. En fin, más allá de esta pequeña zancadilla o esta puya, otras cuestiones importantes. También se habla del teletrabajo en este documento. Como veis, para mí lo he señalado porque me parece un tema muy importante y muy de actualidad. Porque sí, el ministerio ve que el teletrabajo, pues, no solo el teletrabajo, el empleo de tecnologías de la información y comunicación, el incremento en el volumen y velocidad de información y la utilización creciente de la externalización y la subcontratación. Al final estamos hablando de aspectos claves del trabajo que está por venir. Sí, sí, el trabajo del futuro, pues, tecnológicamente tiene estos perfiles. Va a haber más, por lo menos parece que el teletrabajo ha llegado en parte para quedarse, en parte, porque sí hay teletrabajo, pero mucho menos de lo que parecía. De hecho, en algunos lugares directamente se va a acabar tras la pandemia, en otros no, en otros no. Pero desde luego parecía más y no va a ser tanto así. Pero bueno, el teletrabajo sí que es parte de este nuevo hábitat en el que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar de una manera cómoda para no acabar quemados o desarrollando otros problemas mentales, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una cuestión muy importante es que este nuevo entorno laboral tecnológico, flexible, con tanta subcontratación, tan hostil a veces, pues precisamente exige mucha flexibilidad para el trabajador y le provoca tensiones a la hora, por ejemplo, de distribuir el tiempo de trabajo en horarios que son complicados con las necesidades familiares y sociales. Bueno, esto lo hemos visto en la pandemia, ¿no? El tema del teletrabajo, pues sí, puede provocar problemas. Por ejemplo, en la pandemia pasado con la gente que tenía que teletrabajar y atender hijos a la vez, ¿no? Era una cosa complicada. De verdad que
se han provocado situaciones familiares muy complicadas, tanto la gente que teletrabajaba y tal y tenía que cuidar al niño, como en personas que precisamente no podían teletrabajar porque eran trabajadoras esenciales, sobre todo trabajadoras, porque era sobre todo en el ámbito de la limpieza y que ha pasado, por ejemplo, con esas mujeres. Y digo mujeres porque encima es las que les toca casi siempre cuidar de los niños, aunque sea algo que debe de erradicarse, pero lamentablemente todavía es así. Y claro, si en un entorno de pandemia con niños en casa has tenido que ir a trabajar y a lo mejor tenías el niño en casa y no sabías a quién dejárselo, era todo un poco complicado, ¿no? O sea, tú eres una trabajadora esencial, el Estado te lo dictamina así, pero si eres tan esencial para el Estado, ¿por qué el Estado no se preocupa de que tú, trabajadora esencial, que te tienes que ir a limpiar por narices por un sueldo precario? Porque es así. En cambio, ese Estado no te reconoce esa esencialidad que tienes, por ejemplo, poniendo otros trabajadores o trabajadoras que se cuiden de tus criaturas, ¿no? Pues sí, el tema de la COVID y también estos nuevos entornos laborales hipertecnológicos, hiperflexibles y tan complicados, pues sí, son fuentes de tensión y es evidente que hay que actuar en esa manera y en estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues esto sería lo esencial en este tema y lo que habéis visto a raíz de los comentarios que me habéis hecho estas preguntas. Podéis seguir comentando. Sabéis que hoy estamos comentando y preguntándoos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde hay que ir para que el mundo del futuro no nos dé miedo, sino ilusión? ¿Y qué hacer para que en el futuro, para que tengamos un futuro que, bueno, que te veas mejor que ahora, ¿no? Porque mucha gente le da miedo pensar en el futuro y la idea es en qué ámbitos hay que actuar, ¿no? Y bueno, habéis hablado de las cosas en las que solemos poner mucho énfasis, temas del cambio económico, el cambio social, el cambio de modelo. Sí, pero ha habido alguna mención al tema de la salud, que creo que es importante y creo que es un tema en el que hay que poner también el énfasis, ¿no? Otros temas en los que sí que han estado en estos comentarios, que como digo podéis hacer más comentarios si queréis y aquí os estoy echando un vistazo. Por ejemplo, habláis de cambio de modelo económico y también de un modelo económico y social más colaborativo y participativo. Bueno, como veo que hay esa inquietud, voy a hablaros de gente que ya está en ese camino. Por ejemplo, aquí está la Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS, que, bueno, muchas de las iniciativas que comúnmente entrevistamos en Noticias Positivas, hoy no es día de entrevista, pero podéis ver las entrevistas tanto en nuestro Twitch como en YouTube, que también podéis hacer a YouTube desde aquí, pues ahí están un montón de entrevistas de un montón de iniciativas que también son empresas que están en la red de economía alternativa y solidaria. Que bueno, básicamente, como bien dice, es una red de iniciativas. Hay empresas, hay ONGs, hay un montón de entidades, asociaciones, que bueno, trabajan por lo que es los principios y valores de la Carta de Economía Solidaria. ¿Qué es la economía solidaria? Para mí es la economía bien entendida. Si queréis, vamos a hablar un poco. Podemos aquí, vamos a pinchar. Carta de la Economía Solidaria. ¿Qué habla la economía alternativa y solidaria? Pues cuestiones que habla, por ejemplo, la autonomía como principio de libertad y ejercicio de la corresponsabilidad, es decir, libertad bien entendida, autogestión. Esto está muy bien, también salía en el vídeo de Galeano, ¿no? El tema de la igualdad y la libertad que tienen que estar alineadas, ¿no? Siempre se ha dicho, y esto también lo decía Galeano en sus libros, ¿no? Que mientras que en el mundo capitalista se ponía todo el énfasis en la libertad y se olvidaba de la igualdad, en los países del socialismo realmente existente, pues a lo mejor sí que había más igualdad, pero no había libertad. Luego, esto son cosas que hay que matizar, porque en el fondo, problemas de libertad e igualdad había en los dos mundos, aunque sí que es verdad que como rasgo general se daba esto, ¿no? Pero la autogestión, la gestión de iniciativas, digamos, en las que, por ejemplo, las empresas de economía social y solidaria suelen ser cooperativas, o sea, son los trabajadores, los dueños y gestores de sus propias empresas, son sus propios jefes, es el modelo cooperativo y eso permite que sea un modelo en el que, entre otras muchas cosas,
precisamente se da esa conjunción de por fin hay armonía entre libertad e igualdad, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Cultura liberadora como base de pensamientos creativos, científicos y alternativos. Desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y capacidades. Esto tiene mucho que ver también con la salud mental, porque si nos desarrollamos de esta manera, ¿no? Pues si podemos desarrollar todas nuestras dimensiones y capacidades, evidentemente seremos más felices. También la compenetración con la naturaleza, entender la naturaleza como parte de, bueno, como nuestra casa común, y la solidaridad humana y económica. 6 principios de la Carta de Economía Solidaria. Equidad, es decir, esta que hemos dicho antes, igualdad, el trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines lucrativos, es decir, básicamente sin fines lucrativos, que no significa que las empresas de economía social y solidaria no tengan que ser rentables, no se trata de eso, ¿de acuerdo? Sino que es una rentabilidad en la cual hay que conjugar la necesidad de que las empresas de la economía social y solidaria tienen que ser rentables porque si no, no son empresas, pero no son lucrativas porque el beneficio no es, el beneficio de estas actividades no es para hacerme yo cada vez más rico, ¿no? Sino para garantizar el resto de principios, ¿no? Pues básicamente el resto de valores a los que hay que atender, ¿no? Precisamente los valores humanos, en la necesidad de una sociedad bien integrada, de una sociedad justa, una sociedad sostenible ambientalmente, cultural y participativa. Es decir, ¿vale? Las empresas de la economía social y solidaria tienen que poder pagar a sus trabajadores y mantener su actividad, pero los beneficios económicos se intentan redistribuir de alguna manera en la mejora de la sociedad o en, pues sí, en temas sociales o incluso los incluyen dentro de la propia empresa, que son empresas que tienen en su propia actividad hay un fin social. No es que tengan, no como, como lo podría como ejemplo, pues por ejemplo, podéis ver una empresa de las más contaminantes, una petrolera o una energética, una eléctrica, lo que sea, que curiosamente esas empresas pues a lo mejor tienen, hacen un daño brutal y contaminan un montón, pero luego tienen un departamento que planta árboles, ¿no? Aunque luego inviertan en una empresa que está reventando el Amazonas, pero tiene un departamento que planta árboles y se hace una foto con algún famoso. En cambio, no es así en las empresas de la economía social y solidaria, que serían empresas que ganan dinero y que por tanto se sostienen precisamente a través de actividades que lo que hacen es, por ejemplo, cuidar el ambiente en el que viven. ¿De acuerdo? Yo creo que eso sería claro, ¿no? Y bueno, compromiso con el entorno. También es otro de los principios de esta carta. Al final, si queréis, lo más sencillo para entenderlo es la triple rentabilidad, por decirlo así. Tiene que ser rentable económicamente, tiene que ser rentable socialmente y tiene que ser rentable ambientalmente. Y eso es así. Y bueno, REAS, esta red de economía alternativa solidaria, con no solo empresas, sino ahora veréis que tienen de todo, pues está en 15 territorios nacionales. Es una red, sí, territorial. Están por un lado los de Madrid, los de, bueno, Castilla y León, tal. Pues hay distintas redes. Hay territoriales y también hay sectoriales. Hay una red de finanzas. O sea, suelen ser, por ejemplo, bueno, aquí lo tenéis. Redes Andalucía, Madrid, Euskadi, etcétera, etcétera. Y luego está redes sectoriales, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, la Mesa de Finanzas Éticas, Unión Renovables, ARES, que creo que ARES también es algo de recuperar. Ah, sí. Son las que se dedican a temas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos, es verdad. Bueno, esto es muy interesante también, ¿no? Pues como digo, esta gente trabaja en estos valores, ¿no? Si queréis, de cambio de modelo económico y social desde un modelo cooperativo, como decía, ¿no? Y aquí, esto también es de REAS, economiasolidaria.org, podéis tener muchas noticias sobre actividades. Digamos que esta es la web corporativa, para entender qué es REAS, sus números, la gente que tienen, la gente voluntaria, tal, todo, ¿no? Las iniciativas y tal. Y esto, y economiasolidaria.org también es más de noticias, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan en economiasolidaria.org, aquí hablan de lo último que tiene, pues un podcast que tienen, que es, bueno, Me Cambio.
que básicamente está dirigido a personas que quieren hacer de su consumo un acto político y consumir pues precisamente en iniciativas sociales y solidarias. También, ya que estamos, creo que era de justicia, una de las personas que he citado como en los comentarios, Jesús Iglesias, pues también habría que hablar ya hablé de ellos una vez, no pasa nada, hablamos otra, socialclimate.es, porque también ellos trabajan mucho en temas de ese cambio que necesitamos ver a través de la cooperación y de la equidad y tal, y a ver dónde está esto, innovación social por el clima, precisamente esta red social Climate lo que hace es impulsar la acción climática. También se ha hablado mucho, habéis comentado mucho, estáis muy preocupadas por este tema del clima, es normal, ¿no? Y bueno, precisamente en este tema de la acción climática basada en la ciencia, la cooperación y la equidad, trabajan a través de innovación social, buscando soluciones basadas en naturaleza, en la economía local, de nuevo, economías sociales, educación ecosocial y turismo responsable. También aquí estamos hablando de lo mismo y entre estos servicios que dan, pues el tema es de educación, ¿no? Trabajan mucho en la educación y también con empresas, ¿no? Para construir empresas más sociales, ¿no? Pues también está un poco en lo que estamos hablando lo que estamos hablando y lo que nos habéis comentado en realidad en las redes sociales, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, bueno, pues sí, realmente es interesante porque veo que lo que nos estáis comentando va en línea con los temas que solemos hablar y eso me gusta, pero también nos incorporáis siempre nuevas perspectivas y nuevos puntos de vista y eso está bastante bien. Por ejemplo, el tema de prestar más atención pues al tema de la salud, creo que es interesante y que lo vamos a tener muy en cuenta. Y vamos a seguir avanzando. Podéis seguir comentando tanto de estas cuestiones que estamos hablando ahora mismo como, bueno, otros temas que vamos a abordar que vamos a abordar ahora, quiero decir. Y bueno, pues ahora precisamente, cosita, aquí que me salga esto. Entonces, ahora vamos a hablar en nuestra pequeña revista de prensa positiva. Es una cosa muy interesante porque ya son las fechas, estamos a 2 de diciembre, esto es así. Y bueno, vidasana.org, ya sabéis, la web de la asociación Vida Sana, que es la organizadora de Biocultura, que es la feria de referencia al sector ecológico. Si seguís noticias positivas, podéis ver también las entrevistas a Ángeles Parra, a su directora. Bueno, ya no, creo que ya no están aquí porque sabéis que los directos en Twitch pues van desapareciendo cada 15 días, entonces ya no está aquí, pero sí que está en YouTube las entrevistas a la directora de Biocultura. Pero además de las entrevistas en biocultura y de biocultura en sí, pues Asociación Vida Sana es mucho más que una feria, por muy grande que sea la feria, ¿no? Y por ejemplo está el tema de las navidades, que también son muy importantes porque es un evento que tiene mucho que ver con el consumo, evidentemente, y como dicen Vida Sana, no se van a apuntar al carro del consumismo, pero es evidente que va a ser imposible que compremos cosas. Entonces, como dicen ellos, si hay que comprar algo, al menos que sea ecológico. Y por eso han sacado desde vidasana.org un biocatálogo, que así se llama, bueno, para las compras navideñas. Si ahí tenemos que comprar por narices porque vamos a tener que comprar, pues vamos a hacerlo de una manera más sostenible. No se trata de apuntarse a un consumo bárbaro y petroadicto, sino de sumarse a la conciencia también a partir de unas compras que vamos a hacer sí o sí, porque sean unas compras un poquito más responsables. Entonces esa es un poco la idea de este biocatálogo, no solo comida. Esto es muy importante porque sí, evidentemente en Navidades comemos como animales, pero hay otras cuestiones muy importantes. Cosmética que es muy importante porque es que la propia cosmética natural, ecológica, es un ámbito que está creciendo mucho dentro del sector ecológico en general y evidentemente también de cara a regalos o fiestas o lugares a los que tienes que ir un poco más así, pues está muy bien. Moda sostenible por lo mismo, productos para el hogar, bienestar y ocio, artesanías, regalos para los más pequeños, evidentemente. También temas culturales y solidaridad. Bueno, cuestiones que van a estar ahí en regalos y en cosas que hacemos en sociedad en estas navidades.
Y como va a ser impepinable por narices que algo vamos a tener que comprar, pues vamos a intentar comprar cosas un poquito más sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, si queréis vamos a entrar en biocatálogo.org. Vamos a descubrir de qué va este rollo, ¿no? Pues aquí tenéis esta web dentro de Vida Sana, que tiene web propia, biocatálogo, como digo, biocatálogo.org, tal cual, biocatálogo.org. Y bueno, pues aquí podéis entrar a los diferentes espacios. Aquí tenéis espacio gourmet bio, la cosmética, moda, artesanía, bienestar, hogar, regalos, música y solidaridad. Pues porque va a ser así, no va a tocar comprar. A ver, esto de gourmet bio, por ejemplo, bueno, que además hay de todo, porque cada vez hay más consumo ecológico. Lo estuvimos viendo el martes, que somos el primer productor ecológico de Europa. Siempre habíamos estado por detrás en consumo, somos mucho mejores productores. Como digo, el primer productor de Europa en ecológico es España. En consumo íbamos mal, ahora vamos un poco menos peor, ya estamos en el top 10 del mundo en cuanto a consumo. Es verdad que muy lejos de Alemania, que es el primer consumidor, pero bueno, ya estamos en el top 10 mundial y creo que éramos el 10º del mundo y el 7º a nivel europeo. Y bueno, ¿eso qué implica? Pues que cada vez hay más de todo tipo de productos ecológicos. Por ejemplo, no os creáis a la gente que os gusta la carne que no hay embutido de carne ecológica. Que por supuesto que habría que comer menos carne, pero a mí me gusta, no voy a quitarla de mi dieta, pero sí que me gusta comer carne cuanto más rica y más sana mejor, porque sé lo que contamina y toda la problemática. Bueno, pues si pensáis que la carne debería ser un producto, si no podéis prescindir de ella, no ya por el tema solo del sufrimiento animal, que también es una interesante reflexión, sino por el tema de todos los recursos que consume la producción de carne, ¿no? Que consume mucha más energía y muchos más recursos. Pues menos consumirá esa carne ecológica, por lo menos es una carne que viene más cerca y se emplea menos guarrería y bueno, pues es una carne más sostenible, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis también carne ecológica, también tenéis ropa, tenéis una parte de moda sostenible, de cosmética. Vamos a mirar, por ejemplo, moda sostenible. Vaya, moda sostenible. Bueno, pues aquí ya hay unas cuantas tiendas de moda ecológica. Así que ni tan mal, ¿no? Hay que una tienda de estas de Barcelona. Bueno, pues sí, ahí hay algunas, así que está bastante bien. Música, publicaciones, mira, bueno, editoriales. Aquí se vende música. Interesante. El último disco de Pedro Burrozo, que es un tío muy grande, es música de fusión. Libros para niños. La editorial Rudolf Steiner, que también habla de los temas que, bueno, agricultura, biodinámica, pedagogía, Waldorf, medicina antroposófica. Bueno, cuestiones interesantes también si queréis hacer regalos, productos para el hogar. Bueno, regalos, a ver. Es que es verdad que todavía hay pocas cosas, pero porque, como bien dicen aquí en la nota de prensa, que, que aconsejan que se entre en la web de forma periódica porque cada día se van a incorporar nuevas ofertas, ¿no? Y las empresas van a ir subiendo cada vez más productos a biocatálogo. O sea, ahora mismo no se ve mucho. Claro, de hecho es que empezó la difusión el 29 de noviembre, esta semana, el lunes, ¿no? Y bueno, hasta el 9 de enero. Entonces, claro, pues evidentemente aquí hay poca cosita, pero la idea entiendo que es que se van a ir subiendo cada vez más productos y tal. Así que bueno, el biocatálogo de Vida Sana pues va a estar cada vez más potente. Así que la idea es que vayamos de vez en cuando pues visitándolo. Así que bien, es bastante interesante y creo que bastante acertado también, que no esté todo en ya el primer día, sino que cada día encontremos cosas nuevas.
En fin, ahí os lo dejamos. En Navidades va a ser inevitable que consumas, pero intenta hacerlo con cabeza y pensando también, ¿por qué no?, en ese mundo mejor que tenemos que hacer un poco entre todas y todos. Y también en redes sociales no solo me han hablado de estas preguntas que os hemos hecho y que todavía si queréis podéis comentar. Ya sabéis que os hemos preguntado en este jueves que no hemos hecho entrevistas. Siempre solemos hacer, la gente que no nos veáis de continuo, pues muchas veces hacemos una entrevista y revista de prensa, o sea, una entrevista, o sea, la última fue, por ejemplo, a Villa de la OSA, que es el primer mercado cooperativo madrileño. La OSA es un sitio bastante chulo y también, yo que sé, Javier Peña de Hope, que es, quiere ser y lo va a conseguir una serie una docuserie para televisión sobre el cambio climático, o Juan Garibi de la banca Fiare. Bueno, estas cuestiones, estos vídeos con sus entrevistas los podéis ver aquí en Twitch. Pero de vez en cuando hacemos programas con un enfoque un poco diferente. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la posibilidad de hablar con vosotros a través de redes sociales y en directo durante el chat. Y de vez en cuando queremos plantearos programas distintos en los cuales intervengáis o nos digáis de qué queréis que hablemos nosotras también, porque no está mal que tengamos una visión de cómo debe ser el mundo para que sea un lugar un poquito mejor, pero también nos gusta que vosotras nos aportéis, que nos digáis de qué temas queremos hablar, de cosas, qué cosas, digamos, son necesarias que abordemos o qué cosas deben cambiarse, ¿no? Por eso de vez en cuando hacemos programas un poco más experimentales para ver qué dejáis, ¿no? Y este programa, pues básicamente lo que os preguntábamos es cómo tiene que ser el futuro para que ese futuro no nos dé miedo, sino ilusión, ¿no? Ya habéis hablado de que hay que cambiar el modelo económico, el modelo social, todas las cosas de las que habéis hablado y que todavía podéis seguir hablando. Y no era exactamente esto, pero nos habéis hecho una mención en redes sobre otro tema. Si queréis, yo creo que también habría que solucionar esto para que el mundo fuera mejor. O sea, que no es tan tangencial porque es muy importante. Y es que mañana se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿vale? Y el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, pues ha exigido hoy, que es que está la noticia calentita, a todos los partidos políticos ha exigido un apoyo sin fisuras a la renovación del artículo 49 de la Constitución Española. ¿Por qué hay que renovarlo? Bueno, si lo queréis, os lo explico. Acá decidme, nos dan las gracias por el catálogo responsable. Bueno, biocatálogo.org, ahí está. Y gracias a Vida Sana, sobre todo a Vida Sana por ponerlo en marcha. Como yo siempre digo, nosotros lo contamos, pero las gracias dásela a quien pone esas iniciativas en marcha. Y nada, si compráis cosas chulas que os hagan ilusión y habéis hecho una compra responsable gracias a la tabarra que os damos, pues está bien, nos hace mucha ilusión que nos lo contéis. Así que muchas gracias, Moniquilla. Y bueno, volviendo a la noticia de Fermi, ¿por qué? De Cermin, perdón, de Cermin, que siempre digo Cermi confundiéndome con otra ONG que se llama Fermi. Pero no, esto es Cermin, como digo, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. ¿Y qué ha dicho el...? Bueno, no. Es que aquí pone Cermi y aquí Cermin. No entiendo muy bien. Aquí... O sea, Cermin y Cermin. A lo mejor es que esto me tenéis que explicar porque en unos lugares pone Cermi y en otros Cermin. Y la web es fermi.es. Bueno, da igual. Anyway, sea como sea. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ¿por qué ha pedido a los partidos políticos que hay que renovar, cambiar en suma el artículo 49 de la Constitución Española? Bueno, vamos a ver qué dice ese artículo. Vamos a ver qué dice ese artículo. Artículo 49 de la Constitución Española de 1978, que no son las tablas de los mandamientos de Dios y que por tanto se pueden cambiar, como todo documento político, que por supuesto como la sociedad cambia, ningún documento político es sagrado porque la sociedad cambia y los documentos que constituyen, digamos, nuestro acervo político también deben cambiar porque cambiamos y progresamos supuestamente para mejorar, pues, como sociedad. Pues este artículo dice nada más y nada menos, por si acaso no lo podéis leer vosotras,
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Claro, esto es del 78. Disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Nada más y nada menos. A ver, si queréis que me dicen por aquí que no se ve, a ver si lo puedo poner más gordo. Pam, 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 pam. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve claramente. Ahí veis lo que pone. Previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. ¿Vale? Esto lo pone en la Constitución del 78. Que es verdad que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, hay otra sensibilidad y otra manera de interpretar las realidades y de nombrarlas, que sí que es importante como las nombras, porque la forma de construir nuestro lenguaje tiene mucho que ver con la forma en la que construimos nuestro pensamiento. De hecho, los límites del lenguaje son los límites de nuestro pensamiento, decía el filósofo Feuerbach, y que es así. Creo que es impepinable. Entonces, esto no puede ser, no puede seguir usando eso de... Es que eso de disminuidos es que es brutal, es que no... Creo que es escandaloso, pero es verdad que hay que entender que en el 78 la sociedad era diferente. De hecho, si buscáis en Google podéis ver noticias y fotos de tiempos antiguos cuando en este país se celebraba el Día del Subnormal, así. Ahora la sociedad ha cambiado, la Constitución debe cambiar y por eso dice el CERMI que básicamente hay que cambiar este artículo porque ni la terminología empleada ni el contenido están alineados con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad. Derechos humanos. Porque además tiene un toque paternalista este artículo brutal, ¿no? Hay que ayudar a estos pobres disminuidos para que puedan disfrutar de estos derechos. Bueno, lo que hay que hacer es garantizar que las personas que sufren pues algún tipo de discapacidad tengan los mismos derechos que tú. Y bueno, eso de disminuidos, pues es un término que evidentemente ya no cabe en nuestra sociedad, ¿no? Habría que usar, de hecho, el propio término de discapacidad, que es verdad que es el que emplea el CERMI, que por eso se llama personas con discapacidad, es el término que emplean, pero bueno, también sería muy relativo. ¿Quién no es discapacitado en algo, no? Tú dame a mí un mapa que como mucho me lo comeré, porque tengo una desorientación brutal, ¿no? Mucha gente que muchos ámbitos de su vida, desde luego todos somos discapacitados en algo, es así. Pero evidentemente es verdad que hay personas que sí que sufren una discapacidad física o mental, evidentemente importante, ¿no? Pero el enfoque que debe hacerse con esas personas, como dice Cermin, es desde la plena garantía de todos sus derechos humanos, ¿no? Incluyendo también que sean personas, por supuesto, lo más autónomas posibles, ¿no? Hay que acabar con ese paternalismo, ¿no? Porque muchas de estas personas, tengo amigos que son perfectamente autónomos, ¿no? Y pueden ser perfectamente autónomos gracias a que la sociedad ha evolucionado de manera que lo permite, ¿no? Que son ciertos cambios tecnológicos o ciertos cambios en infraestructuras o, por ejemplo, cosas tan sencillas como el mobiliario urbano, ¿no? Hacerlo de manera tal que una persona que no ve, por ejemplo, pueda caminar con un bastón y pueda simplemente con ciertos cambios en las aceras saber dónde hay un bordillo o saber dónde acaba una acera y empieza una carretera. Cuestiones básicas que no se abordan desde el paternalismo, sino desde la necesidad de que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. ¿Para qué? Pues simplemente hay que cambiar esas cosas para que todas las personas, independientemente de su capacidad o discapacidad, puedan disfrutar del más alto grado posible de derechos humanos. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque y, por supuesto, la Carta Magna debe actualizar su mirada sobre las personas con discapacidad y eso es lo que dice el CERMIN.
que debe además, bueno, directamente ellos hablan de expresiones hirientes e insostenibles para referirse a las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, pues es necesario reformar este artículo con otra mirada nítidamente social, que además debe hacerse desde el mayor de los consensos políticos y sociales, es decir, deberían estar todos los partidos políticos de todas las ideologías, y eso es que es impepinable, ¿de acuerdo? Y bueno, la idea de que se acometa esta reforma de la Constitución en este artículo 49, por lo visto va a llegar este proyecto de reforma, bueno, ya ha llegado en primavera, pero todavía falta el debate que tiene que ser debatido y tramitado en los próximos meses, siempre y cuando reúna la mayoría suficiente, ¿no? Entonces dice el CERMI que todo, bueno, dice y reclama a todos los partidos y en especial a aquellos que han mostrado reticencias a que se sumen a esta... No cita quién será, no lo cita, no lo sabemos, no vamos a... Estoy... Claro, yo creo que todos estamos pensando en ciertos partidos, pero bueno, vamos a ir más allá de las pullas o de nuestras ideas, que a lo mejor también son, digamos, prejuicios personales. Y vamos simplemente a esperar que todos los partidos, independientemente de su ideología, acepten esto, que todas las personas tienen que disfrutar de los mismos derechos y que no se trata de decirles pobrecitos ni de ser paternalistas, sino de que nosotros como sociedad, con unos mínimos cambios muy lógicos, podemos permitir que estas personas gocen de unos derechos humanos de una manera completamente soberana de sí mismos, por lo menos en muchos casos, ¿no? Esa es la idea y hacia eso debe ir una sociedad como Dios manda. Y bueno, pues hasta aquí sería este programa que hemos hecho a varias manos, vosotros y vosotras enviándonos comentarios y aquí también, pues haciendo también lo que nos toca. Y muchas gracias por participar. Si te ha gustado este programa, pues ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, dependiendo de si nos ves por Twitch o por YouTube o por iVoox. Y nada más, como siempre te digo, espero que el mundo te traiga noticias positivas todo el rato y nos vemos aquí la próxima semana en Noticias Positivas. Chao.